Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo Éxodo, volviendo a casa. Y, como siempre, leemos versículo Jeremías 3:33, clama a mí, te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. El día de hoy vas a conocer el tema de la circuncisión. Va a estar muy interesante el tema que vamos a ver hoy. Voy a tratar de ser rápido, unos 20-30 minutos, aguántame. Soy estudiante de las Escrituras, estamos aprendiendo juntos, aprendemos desde Descubre la Biblia y Descubre el Evangelio. No somos ningún tipo de religión, somos estudiantes. Bueno, vámonos a Gálatas 2:1 y empecemos a leer. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Yeshua, para reducirnos a esclavitud. Libertad, ley de Moisés. Esclavitud, ley oral. ¿Sí entendemos eso? Estamos hablando de dos cosas diferentes. Tito no era griego, Tito no era israelita, era griego, era un gentil. Y aquí vemos que a Pablo está hablando a los gentiles, pero no obliga a circuncidarse a nadie. Y aquí entra el tema central de este estudio, que tiene que ver con la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? ¿En qué consiste la circuncisión? ¿Dónde se instituyó la circuncisión? ¿A quién se le instituyó la circuncisión? ¿Quién fue el primer hombre a quien se le dijo que tenía que circuncidarse? Bueno, a él y a toda su descendencia. Fue a Abraham y a su descendencia. ¿Por qué? Porque esta parte de la circuncisión, porque era una señal de pacto. ¿Sí? ¿Y en qué consiste? Pues en cortar el prepucio, ¿sí? Que significa en hebreo orla, que es una barrera, ¿sí? El hombre, el varón, era el que tenía que hacerse al octavo día esta circuncisión, y era quien estaba encargado de transmitir la fe a la familia, ¿sí? ¿Y qué representa en la circuncisión? Echar fuera todo lo que te limita. Todas las cosas de la carne, ¿sí? Tenían que hacerse a un lado, ¿sí? Y era más importante, y es muy importante, la parte espiritual. ¿Sí? Todas las pasiones instintivas del ser humano eran hechas a un lado, ¿sí? Entonces Dios hizo un pacto de espiritualidad con Abraham, y ese pacto fue la circuncisión. Entonces, aquí nos vamos a ir a que Pablo empieza a tomar decisiones un poco, pues, que para la época fueron muy radicales. Esta decisión de no circuncidar a los gentiles. ¿Y por qué no circuncidó a Tito? Obviamente Pablo tenía sus razones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se circuncidaba a Tito, implicaba convertir a Tito al judaísmo. Esa era la implicación. Ya no eres un gentil, ya no eres un griego, te convertías en un judío, miembro del pueblo de Israel. Pero, ¿a costa de qué? Entonces se dice que Pablo estaba predicando entre los gentiles, que no obligó a Tito a circuncidarse. Ahora, no dijo que en algún momento no se hubiera circuncidado. O sea, el tema aquí es que no lo obligó a circuncidarse. ¿Es posible obligar a alguien a circuncidarse? Pues solamente cuando naces, ¿verdad? Como lo hacen en Roma. Si no te dan la opción a tomar tú la decisión de si quieres bautizarte o no, solamente de esa manera. Pero ¿es posible obligar a alguien a que se convierta? ¿O tiene que ser una decisión personal? Pues es una decisión personal. Ahora, ¿cuál era todo este conflicto de la circuncisión? Lo vamos a ver más adelante. Vamos leyendo Gálatas 2:3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas.
Estos eran los que judaizaban. Aquí hay otro tema muy interesante. Judaizar está muy mal usado en el cristianismo. Cualquier persona que empiece a decirte que guarda el Shabbat, las fiestas de Dios, ya estás judaizando. Eso no tiene nada que ver con judaizar. Los que judaizaban eran estas personas que se habían convertido, gentiles convertidos al judaísmo, que no creían en Yeshua y que adoptaron las leyes, o sea, lo que es la ley oral, la esclavitud, y se creían más judíos que los propios judíos. Esos eran los que estaban judaizando, que nada tiene que ver con lo que... Y todo eso es por no conocer las escrituras desde el origen, desde el idioma y la cultura, por no conocer los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Y estos, a escondidas, estaban espiando la libertad que tenemos en Cristo Yeshua y los mandamientos de Dios dados a Moisés, para reducirnos a esclavitud, para querer que nosotros sigamos la ley oral. Y aquí se están introduciendo dos cosas muy diferentes, dos conceptos de lo que es la libertad y qué es esclavitud. ¿Qué es libertad y qué es esclavitud? ¿Qué es para la mente hebrea? Para la mente de Shaulo, ¿qué es libertad y esclavitud? ¿De dónde creen que lo extrae el apóstol Pablo? ¿Qué significa estar en libertad y qué significa estar en esclavitud? Para Pablo, el circuncidarse, el aceptar que tenía que circuncidar a Tito, era de alguna manera reducirlo a la esclavitud. Pero no por la circuncisión. El tema no era la circuncisión, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo que reducirlo a esclavitud? ¿A qué se refería con eso? Bueno, vamos al contexto de la circuncisión a los gentiles. ¿Y cuál es el capítulo que habla de la circuncisión a los gentiles? El decreto donde se habla de que si circuncidaban o no a los gentiles. ¿Dónde se tomó la decisión de no circuncidar a los gentiles? ¿Sí? De no convertir a todos los gentiles que estaban conociendo. ¿Dónde se tomó esa decisión de no circuncidarlos? Vamos a leer Hechos capítulo 15 y vamos a entender este tema de la circuncisión. Dice Hechos 15:1: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí está una palabra clave. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés. No está diciendo conforme a la ley de Moisés, está diciendo al rito de Moisés no poder ser salvos. Esta palabra rito, ¿qué significa? Significa, en el diccionario Strong, si tú buscas, significa costumbre, una costumbre, un ritual, ¿sí? Venían muchos gentiles, muchos extranjeros que se estaban convirtiendo, se estaban acercando a la fe hebrea, estaban creyendo en Yeshua el Mesías, estaban recibiendo los apóstoles a muchísimos conversos, y empezó a haber una alarma en Jerusalén. ¿Por qué creen que ustedes que los judíos les importaba que un montón de gentiles estaban asistiendo a las sinagogas? Porque en esa época, ¿dónde se enseñaba? En las sinagogas. ¿Y qué se enseñaba? La fe relacionada con el Mesías. Se hablaba del Mesías, de la fe. Era la fe de las sinagogas. Enseñaban acerca del Mesías. Y no existían las iglesias como hoy existen, como las conocemos. Entonces, pónganse a pensar que en las sinagogas de aquella época, déjame ver algo aquí primero, antes de que sigue grabando, porque allá van dos veces que... Bueno, imagínate tú que llegaban estos gentiles a las sinagogas y pues obviamente los judíos estaban muy enojados porque no se tenían que relacionar con gente gentil. Los judíos, la Torá lo prohíbe los matrimonios mixtos, ¿sí? No unirse en yugo desigual.
Entonces imagínense que llegaban todos estos a las sinagogas y decían, llegó el Mesías, y empezaban a predicar, y o sea, y llegaba un montón de gentiles a acercarse con sus hijos. Y déjame decirte que en esa época había muchísima, o sea, aparte de tener muchos hijos, era bastante, pues eran familias grandes. Entonces, imagínate ahí en las sinagogas las familias judías de abolengo, que veían un montón de extranjeros venir a las sinagogas y que pensaban a coquetearles a sus hijas, a los judíos, hijas o hijos judíos de nacimiento. ¿Qué creen que sentían? Pues no estaban muy contentos, que digamos. ¿Por qué? Porque ya tenían ciertos antecedentes de la asimilación en el imperio griego. ¿Sí? En la época de Esdras se empezaron a casar con gente extranjera y eso trajo muchos males a la nación. Entonces, de acuerdo a lo que tenían ellos de experiencia, ya estaban escépticos, estaban herméticos en la cuestión de unirse con extranjeros. Entonces, pues tenían que hacer algo. Eran demasiados gentiles que estaban llegando. ¿Sí? Entonces, querían ser parte del pueblo de Israel, pues entonces tenían que circuncidarse de acuerdo al ritual de Moisés. ¿Y qué hacía Pablo? Bueno, Pablo no. Para Pablo, los gentiles no eran simples gentiles. Pablo los invitaba. Para Pablo eran los israelitas que estaban disfrazados. Ya tenían a lo mejor una apariencia de griegos, pero eran israelitas asimilados. Entonces les decía, ya, vénganse todos, ya no son extranjeros, son coherederos de los santos, herederos de las promesas y miembros de la familia de Dios. Ustedes son parte del pueblo de Israel, son coherederos, vénganse, pasen. ¿Sí? Todas las autoridades decían, o sea, veían a Pablo haciendo eso. ¿Qué está pasando con Pablo? ¿Qué le está pasando a Pablo? ¿Por qué está trayendo a gentiles? Lo acusaban de estar metiendo gentiles al templo. Había una sección ahí en el templo en Jerusalén donde estaba prohibido que entraran los gentiles, y por ahí algunos vieron a Pablo con gentiles y pensaron que los estaba introduciendo al templo. Ese era todo el problema. ¿Sí? ¿Qué vamos? Y se estaba haciendo el tema, pues están llegando tantos gentiles, las autoridades dijeron, pues ¿qué vamos a hacer con tanto gentil? ¿Cuál era la solución? Pues muy sencillo. ¿Sí? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. No puedes tener salvación. Entonces hablamos de rito en el diccionario Strong 1486, que es una costumbre, un hábito, una tradición. Entonces se está diciendo aquí, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme a la costumbre, al hábito, a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Ahora, ¿a cuál tradición se refiere? ¿A cuál costumbre? ¿Acaso la Torah tiene prohibido? Más bien, ¿acaso la Torah te dice cómo hacer la circuncisión? No, no lo dice. Entonces, ¿a qué se refería? Seguramente, y no seguramente, la circuncisión, ¿sí?, era algo muy sencillo. Algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque en la época de los macabeos, en la época del imperio griego, los griegos eran admiradores de su cuerpo. Tenían gimnasios y el cuerpo era lo más importante, eso lo hemos visto. Entonces, hubo judíos más light que decían, oye, no, pues me gusta todo este ambiente de los griegos y me gusta, yo quiero ir al gimnasio. Entonces, los griegos, a través de Alejandro Magno y después Antíoco Epífanes, pues querían controlar el pueblo judío y los fueron asimilando, quitándoles todo lo que ellos hacían, el guardar el Shabbat, les quitaron el día de reposo. Pero a estos judíos ahí les gustaba la fiesta de los griegos, y los griegos lo que querían era asimilar la nación. Ellos, los judíos, pues les encantó este asunto y querían ir al gimnasio. Entonces ellos buscaron la forma de revertir la circuncisión. No sé cómo, no tengo idea de cómo lo hicieron, pero lo hicieron. Entonces quiere decir que era algo muy sencillo. Se sometían a operaciones para revertir la circuncisión. ¿Sí?
Entonces, a raíz de que muchos empezaron a revertir la circuncisión, entonces metieron este tipo de rituales, los judíos, ¿sí? Estas costumbres, ¿sí? Que tienen que ver con la halajá. No tenía nada que ver con la circuncisión, sino con la forma, ¿sí? Y te digo, seguramente era una forma muy... Originalmente la circuncisión era muy sencilla. Josué, antes de entrar a la tierra prometida, circuncidó a todos. Agarró a todos y los circuncidó, ¿sí? Sin quirófano, sin anestesia ni nada. ¿Sí? Agarró piedras afiladas y fue todo. También se afuera a su hijo le hizo rápido la circuncisión. Entonces quiere decir que era algo muy simple. Pero no, los rabinos ya buscaron hacer algo diferente. ¿Sí? Y buscaron la forma de hacerlo más complicado. Porque al momento de tú someterte a una circuncisión halágica, entonces tienes que ir con algunos rabinos. ¿Y esto qué implica? Pues entonces, si tú te haces la circuncisión de acuerdo a la halajá, te tienes que someter a toda la tradición y costumbre que los rabinos te digan. Entonces, eso es lo que estaba pasando en el libro de Hechos. Van a venir estos apóstoles, ¿sí? Que ya desde aquella época los apóstoles ya daban indicios de que ellos no andaban conforme a la tradición de los ancianos, conforme a las leyes rabínicas. O sea, no estamos hablando de la ley de Moisés, creo que ya esa parte la entendiste, sino a las ritos y costumbres. Ellos no estaban sometidos a las tradiciones de los ancianos. Entonces, pues empezaron a alcanzar a muchísimos gentiles que tampoco se estaban convirtiendo a la tradición de los ancianos. Y empezó ahí una división. ¿Por qué? Porque era importante para los judíos que en el futuro estos hijos de gentiles no se casaran con gente judía, porque no se iba a poder. Estaba prohibido por la Torá. En aquella época era muy importante. Entonces, pues ahí muy sencillo, la solución era a todos estos gentiles circuncidarlos de acuerdo al rito de Moisés, porque si no, no van a ser salvos, ¿no? Bueno, Hechos 15:2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿A qué se estaban convirtiendo? ¿Sí? ¿Al cristianismo? ¿Al catolicismo? ¿Al budismo? De ninguna manera. No existía nada de eso. La conversión era al judaísmo. Se estaban convirtiendo al judaísmo. ¿Quién los estaba convirtiendo? Los apóstoles. ¿En el nombre de quién estaban haciendo estas conversiones? De Yeshua. Yeshua les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. ¿Qué es bautizar? Bueno, después, en el contexto judío, primero se tenía que hacer la circuncisión y después se hacía el bautismo. ¿Sí? Era meterse en agua y a partir de ese momento es un judío. En el caso de la mujer, es meterse a un baño ritual y a partir de ese momento ya se consideraba judía. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaban haciendo los apóstoles? Con los gentiles los estaban convirtiendo al judaísmo, a la fe de Abraham, Isaac y Jacob. ¿En el nombre de quién? En el nombre del rey de Israel, el juez de Israel, el Mashiach, Yeshua, quien fue quien les autorizó las conversiones. Y aquí nos vamos a quedar. Continuamos con el mismo tema en el capítulo 8. Que Dios los bendiga.